Ya la última parte que me toca es el monitoreo del paciente en una unidad de cuidado intensivo, que es lo que se llama la electroencefalografía continua en pacientes críticamente enfermos. Normalmente los pacientes que están en cuidado intensivo son pacientes que tienen un alto riesgo de afección neurológica, como por ejemplo la presentación de convulsiones, el desarrollo de isquemia cerebral, edema, infección y aumento de la presión intracraneal. Se puede registrar el electroencefalograma a nivel de lo que es la unidad de cuidado intensivo y vamos a poder identificar cualquier alteración, ya sea funcional o estructural que pueda tener ese paciente. El electroencefalograma nosotros podemos tener mucha información de ese paciente que está en una unidad de cuidado intensivo. Durante la última década, se han hecho muchos avances en relación a lo que es el electroencefalograma continuo y sobre todo a la posibilidad de poder ver ese electroencefalograma no desde la unidad de cuidado intensivo, sino desde otra área, que es lo que nosotros podemos hacer incluso hasta desde nuestra casa, revisar ese electroencefalograma. El eje continuo de cuidado intensivo de pacientes críticos básicamente es la grabación de un electroencefalograma a un paciente que está en una unidad de cuidado intensivo. Lo ideal es que tenga video electroencefalograma, porque muchos de estos pacientes pueden tener alteraciones conductuales que pudieran ser o no convulsiones, y el video electroencefalograma nos va a ayudar mucho en ese sentido. Y obviamente estos pacientes nosotros podemos identificar incluso antes de que ocurra un evento con el electroencefalograma, o ya posterior el paciente ha sido sacado de un estado epiléptico, determinar si ese paciente puede estar teniendo lo que se llaman las convulsiones no convulsivas o crisis no convulsivas, o un estado epiléptico no convulsivo posterior a lo que es ya que le hayamos tratado lo que es la convulsión tónico-clónica generalizada o el estado epiléptico. El objetivo entonces de este proceso es básicamente identificar los cambios en lo que es la función cerebral, como son las convulsiones no convulsivas o la isquemia, que básicamente son las dos principales indicaciones que tenemos para este tipo de registro, y también ayudar al clínico a identificar de manera temprana si está ocurriendo convulsiones, como les mencioné ahorita, no convulsivas, y también en el manejo de estas situaciones, porque muchos de esos pacientes que nosotros tenemos que han tenido un estado epiléptico y nosotros le ponemos el tratamiento, nosotros posteriormente no sabemos si ese paciente está teniendo crisis eléctrica, y el electroencefalograma de manera continua nos va a ayudar a registrar eso, y además nos va a ayudar en el tratamiento para nosotros saber si nuestro tratamiento es efectivo. La duración va a variar, eso va a depender del paciente, va a depender también de las indicaciones y de los hallazgos que tenga el electroencefalograma. Lo ideal sería que fueran 24 horas de grabación en ese paciente, y debe iniciarse tan pronto el clínico identifique que hay una situación que tiene que estudiar, ya sea alteración del estado de conciencia, que el paciente tenga una lesión cerebral aguda, o un estado mental alterado, o lo que es la isquemia cerebral. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones de un eje continuo? Va a ser diagnosticar lo que son las convulsiones no convulsivas o el estado epiléptico o cualquier otro evento paroxístico, la evaluación, como ya les mencioné, de la eficacia en el tratamiento, la identificación de isquemia cerebral, lo podemos hacer a través de un registro continuo, el monitoreo de lo que es la sedación y la terapia supresiva de dosis alta, y la evaluación de la gravedad de un paciente que está en encefalopatía, y también el pronóstico. Entonces, en esos pacientes que nosotros sospechamos que pudiera tener un estado epiléptico no convulsivo o convulsiones sin movimiento, nosotros vamos a ver que estos pacientes son pacientes que, posterior a nosotros haber tratado lo que es el estado epiléptico ya con movimiento, o de manera súbita este paciente empieza a tener
un estado mental alterado de manera persistente o que tiene una lesión supratentorial aguda con alteración del estado mental o un estado mental fluctuante o con alteración inexplicable de lo que es el estado mental sin ese paciente tener una lesión cerebral aguda. Si ese paciente se ha registrado anteriormente que tiene descargas periódicas generalizadas o esas descargas lateralizadas o bilaterales de manera independiente, que anteriormente se le ha hecho un electroencefalograma de rutina, es un paciente que tiene una indicación de hacerse un estudio prolongado. También es requisito para lo que son pacientes que están siendo sometidos a parálisis farmacológica, porque recuérdense que estos pacientes que tienen bloqueadores neuromusculares no tienen manifestación clínica de movimiento si está teniendo una convulsión. Entonces, por eso es importante hacerle un registro prolongado. Pero también en aquellos pacientes que están siendo tratados con hipotermia o con lo que es la membrana extracorpórea de oxigenación. También aquellos pacientes que tengan algún evento clínico paroxístico que pudiera ser sospechoso de convulsión. Muchos de los pacientes posteriormente se tratan por convulsiones, pueden quedar letárgicos, pueden quedar comatosos, pueden quedar confundidos. Eso puede ser porque ya es el estado postictal o probablemente porque está teniendo un estado convulsivo, un estado epiléptico no convulsivo o convulsiones sin movimiento. Entonces, cuando se ha registrado esos pacientes durante 24 horas posterior al estado epiléptico, se ha visto que el 48% de los pacientes pueden tener unas convulsiones sin movimiento o el 14% pueden tener un estado epiléptico no convulsivo. En niños, que se ha hecho el mismo registro, estos normalmente se han encontrado en mayor riesgo de tener un estado, convulsiones sin movimiento. Alrededor del 33% de niños, de 33% de los 98 niños sometidos a lo que es este monitoreo continuo, se vio que quedaron con convulsiones eléctricas posterior a lo que es la resolución de lo que es el estado epiléptico. Cuando estos pacientes tienen deterioro de la conciencia al final de lo que es el evento clínico, pues pudiera ser, como ya mencionamos anteriormente, que sea un postictal prolongado, puede ser por efectos del medicamento, pero también puede ser que esté teniendo un estado epiléptico no convulsivo. Entonces, ¿en qué paciente nosotros vamos a considerar hacer este monitoreo? Si el paciente no muestra signos claros de mejoría del estado de alerta después de 10 minutos de haber pasado el evento, si tiene el deterioro de la conciencia ya posterior a lo que son los 30 minutos después de lo que es el cese motor, y si vemos que el paciente continúa teniendo convulsiones, evidentemente clínicas. ¿Cuáles son las lesiones cerebrales que nos van a dar un estado o unas convulsiones no convulsivas? Son pacientes que han tenido trauma cráneoencefálico, pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea, pacientes con hemorragia intracerebral, pacientes con encefalitis, pacientes con ictus isquémico agudo o pacientes que han estado sometidos a hipotermia terapéutica ya posterior a un paro cardíaco. Se ha visto que los pacientes que están en mayor riesgo de tener convulsiones no convulsivas son los pacientes jóvenes por debajo de los 18 años y en niños los lactantes y recién nacidos son los que tienen mayor riesgo de tener convulsiones no convulsivas. Entonces, esas anomalías en lo que es el estado de alerta, vamos a ver que pueden ser ya sea la agitación, el déficit neurológico fijo o que sea fluctuante, pero también que se pueden acompañar de afasia o el estado de coma. Se ha reportado que alrededor del 8 al 10% de los pacientes que tienen coma inexplicable es porque tienen unas convulsiones sin movimiento o convulsiones no convulsivas. También nosotros hemos visto a través de lo que es la revisión
que hicimos para hacer esta presentación, que los adultos y los niños que tienen descargas periódicas, ya sean generalizadas o lateralizadas, son más propensos a desarrollar un estado epiléptico no convulsivo o convulsiones no convulsivas, y que la presencia de lo que es la actividad delta rítmica lateralizada parece tener la misma alta asociación con convulsiones que lo que son las lateralizadas. Y también entonces es una indicación para este monitoreo. Aquí estamos viendo un electroencefalograma donde estamos viendo, si ustedes se fijan, aquí tenemos a nivel de lo que es el temporal del lado derecho, lo que es esta actividad continua en un paciente que está teniendo convulsiones no convulsivas. Este es un paciente que tiene ondas agudas a nivel frontal bilateral, también producto de lo que es este paciente tiene una encefalitis de Creutzfeldt-Jakob, que son de las cosas que nosotros podemos identificar a través de lo que es el monitoreo continuo. Aquí nosotros estamos viendo lo que son los PLETs, que creo que ya anteriormente alguien lo pasó. Aquí estamos viendo en un hemisferio esta actividad, que es una actividad de onda aguda continua en ese hemisferio, que son los PLET. Aquí estamos viendo lo que son esas ondas agudas, que son ondas trifásicas, son generalizadas, y ese es un paciente que está en un estado de coma, pero en un estado de coma por alteración hepática. O sea que a nosotros nos sirve mucho hacer ese monitoreo continuo en este tipo de pacientes, porque nos va a ayudar, aparte de nosotros hacer el diagnóstico de que el paciente está encefalopático y que tiene la actividad eléctrica anormal, pues nos va a ayudar a ver cómo va nuestro tratamiento en cuanto a lo que es la mejoría de este paciente. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los eventos que nosotros podemos identificar a través de lo que es ese monitoreo con video? Son pacientes que tienen movimientos motores, tales como espasmos sutiles de la cara, de las extremidades, nistagmo, desviación de la mirada, aleteo, parpadeo, masticación, mioclono. Fíjense que todos esos son movimientos que son muy sutiles y que pueden ser movimientos convulsivos, y nosotros podemos identificar a través de este monitoreo eventos paroxísticos de tipo autonómico, alteraciones tanto de la frecuencia cardíaca como de la frecuencia respiratoria, de la presión arterial, aumentos paroxísticos inexplicables de lo que es la presión intracraneal, ya sea también de lo que es el lactato o la relación lactato-piruvato en pacientes que están siendo sometidos a microdiálisis. Aproximadamente el 21% de los pacientes con convulsiones parciales simples van a tener un electroencefalograma alterado. El restante por ciento de los pacientes va a tener un electroencefalograma normal. Entonces, si nosotros prolongamos el registro por más tiempo de este tipo de pacientes, podemos lograr obtener una actividad epiléptica en este grupo de pacientes con convulsiones parciales. Aquí nosotros estamos viendo en este registro un paciente que se encuentra con un estado eléctrico no convulsivo. Este paciente está con alteración del estado de conciencia, y si ustedes se fijan, vemos que en este hemisferio, que corresponde al hemisferio izquierdo, tenemos actividad lenta, que es difusa y generalizada, con relación al lado contralateral, aunque está lento completo, pero del lado izquierdo está más activo. Aquí estamos viendo en un paciente que está siendo sometido a coma con pentobarbital, lo que nosotros conocemos como los periodos de brote-supresión. Si ustedes se recuerdan cuando vimos el recién nacido, que había algo más o menos parecido a esto, pero si ustedes se fijan, aquí estamos viendo el brote y posteriormente lo que es prácticamente el aplanamiento completo del electroencefalograma y posteriormente la aparición del brote. Aquí tenemos otro brote de supresión
en otro paciente, que es un señor de 60 años, que se tomó una sobredosis de barbitúrico. Aquí tenemos también un paciente que se encuentra en un estado no convulsivo y posterior a que se le ha hecho un estímulo doloroso, no se ve prácticamente modificación, solamente un poquito de actividad un poco más rápida posterior al estímulo doloroso, que eso también nos indica el grado o el nivel de conciencia que tiene el paciente. Igual aquí tenemos otro paciente que está en un estado no convulsivo y posterior a que se le hace palmadas al lado de la cama, pues vemos que aparece esta actividad un poco más lenta. Y eso nos indica el grado de reactividad que tiene ese paciente a lo que son los estímulos externos. Entonces, básicamente, lo que habíamos mencionado anteriormente, que la evaluación de un estado no convulsivo o convulsiones sin movimiento es la causa más común de la indicación de este tipo de monitoreo, y muchas veces solamente podemos identificar este tipo de convulsión a través de un electroencefalograma, porque clínicamente el paciente muchas veces no nos va a dar ninguna manifestación clínica. Normalmente los pacientes que tienen convulsiones no convulsivas pueden tener manifestaciones como por ejemplo aumento de lo que es la presión intracraneal, pueden tener aumento del edema y efecto de masa, pueden tener cambios en lo que es la oxigenación tisular, aumentos locales de lo que es el lactato, la relación lactato-piruvato y del glutamato. Normalmente estos pacientes que tenemos con estados o convulsiones no convulsivas indican que hay un daño importante a lo que es nuestro cerebro. O sea, normalmente casi siempre ese tipo de manifestación o de convulsión no convulsiva es secundario, obviamente, a una lesión a nivel de nuestro cerebro. En la medida que los pacientes presentan este tipo de situación, pues obviamente vamos a tener un aumento en la mortalidad y un mayor riesgo de tener secuelas neurológicas si ese paciente no se diagnostica y no se trata a tiempo. Como ya mencionamos, debe iniciarse tan pronto se identifique o se sospeche que el paciente tiene convulsiones no convulsivas, y la longitud o el tiempo que va a durar va a depender del paciente y de la causa y obviamente de la evolución, que normalmente se recomienda que sean 24 horas, pero hay pacientes que uno puede grabarlo por menos tiempo y hay pacientes que van a meritar mucho más tiempo. Si por ejemplo un paciente se graba entre 30 a 60 minutos, solamente tenemos el chance de poder captar este tipo de alteración entre el 45 y el 58% de los pacientes. En el 95% de los pacientes que tienen estado no convulsivo o convulsiones sin movimiento, se pueden identificar entre las 24 y 48 horas. O sea que el registro debe ser bastante prolongado para poder identificar la causa. Si, por ejemplo, un paciente en las primeras 2 horas no se detecta ninguna anomalía de descargas epileptiformes, pues es muy probable que ese paciente no tenga convulsiones a las siguientes 72 horas. Solamente menos del 5% las puede presentar. Otra de las razones por la que se hace el monitoreo es básicamente para evaluar lo que es la eficacia de la terapia de las convulsiones y del estado epiléptico. Y normalmente nosotros cuando tenemos un paciente que posteriormente ha estado en un estado epiléptico y no sabemos si ese paciente posterior a lo que es la medicación está con alteración del estado de conciencia, pues tenemos que identificar si es por el estado posictal o si es porque el paciente está sobremedicado o si es que el paciente está teniendo convulsiones no convulsivas. Entonces, ahí están los medicamentos que normalmente se utilizan. Ustedes saben que muchos de estos medicamentos que utilizamos en el control de las convulsiones, posteriormente, si el paciente se encuentra en un estado epiléptico, nosotros vamos a tener, ya sean lo que son esos periodos de brote supresión que vimos anteriormente, pero también podemos tener
un aplanamiento completo del electroencefalograma, que muchas veces cuando nosotros tenemos esos pacientes que no responden al tratamiento y están en un estado epiléptico, el propósito de lo que es la terapia es precisamente controlar la actividad eléctrica y al igual que lo que es la actividad clínica, o sea, lo que son los movimientos, y obtener un electroencefalograma plano, es decir, un electroencefalograma isoeléctrico sin ningún tipo de actividad, pero muchas veces lo que nosotros obtenemos y no llegamos a tener completamente ese aplanamiento son lo que son los brotes de supresión. Entonces, para eso el registro electroencefalográfico nos ayuda mucho porque nos va a indicar si nuestro tratamiento está siendo efectivo y qué tanto medicamento debemos utilizar. Y también nos va a ayudar porque en la medida que nosotros prolongamos los medicamentos o los fármacos que son de uso para inducir el coma epiléptico, sabemos que vamos a empezar a tener manifestaciones clínicas de alteraciones hemodinámicas. Vamos a tener alteraciones de la frecuencia cardíaca, vamos a tener alteraciones de la frecuencia respiratoria, obviamente, vamos a tener alteraciones hemodinámicas en sentido general y entonces vamos a tener que utilizar aminas vasoactivas para contrarrestar lo que son esos efectos de los medicamentos antiepilépticos que estamos utilizando. Entonces, el registro electroencefalográfico nos va a ayudar para nosotros utilizar el medicamento por el tiempo adecuado y la cantidad de medicamento adecuado. Otra de las situaciones por la cual nosotros se puede utilizar este tipo de monitoreo es pacientes que tienen isquemia cerebral. Durante la isquemia vamos a ver que el electroencefalograma puede mostrar una progresión de lo que es la actividad rápida, posteriormente seguido de lo que es la actividad lenta. Les voy a mostrar la imagen, que como dicen por ahí, la imagen habla más que muchas palabras. Aquí tenemos el electroencefalograma. Este es un paciente, este es el mismo paciente, esto es antes de tener la isquemia, ya el paciente se estaba registrando y cuando hace la isquemia, aquí vemos cómo hay una reducción en el voltaje con relación al hemisferio contralateral. Y ese paciente se estaba registrando desde antes de tener el evento isquémico. Aquí ustedes tienen otro electroencefalograma de un paciente con una isquemia cerebral, donde estamos viendo lo que es en el hemisferio afectado, lo que es la actividad delta, aparte de lo que es, fíjense que vemos la sincronía y la asimetría que tenemos interhemisférica. Este es el hemisferio bueno, aquí tenemos el hemisferio que está afectado y donde estamos viendo esa actividad delta en este paciente. Y se ve la marcada diferencia que hay entre un hemisferio y otro. Entonces, otra de las indicaciones para lo que es el uso de este tipo de monitoreo es precisamente lo que es monitorear qué tan sedado está el paciente y también lo que es la terapia supresiva a altas dosis, es decir, los medicamentos antiepilépticos para inducir lo que es el brote de supresión o lo que es la supresión completa. Este tipo de monitoreo, como mencioné anteriormente, nos va a ayudar a durar solamente el tiempo adecuado o el tiempo mínimo necesario para mantener ese patrón electroencefalográfico. Básicamente lo mismo, creo que ya estamos acabando. Entonces, otra de las indicaciones es pacientes que se encuentran con una encefalopatía y para también identificar lo que es el pronóstico en este tipo de pacientes. Los patrones electroencefalográficos que nosotros vamos a registrar que son de mal pronóstico incluyen lo que es el patrón isoeléctrico en un paciente que tiene una encefalopatía, el patrón de brote supresión, los patrones periódicos y las convulsiones electrográficas. Factores que son favorables para la evolución es que el paciente mantenga su actividad de base, que tenga variabilidad espontánea, que tenga reactividad a lo que es la estimulación, como vimos en el electroencefalograma, el paciente que se le aplaudió, se vio una respuesta eléctrica en ese momento,
y la presencia de patrones de sueño normales. Entonces, otro grupo de pacientes donde nosotros nos puede ayudar en lo que es el pronóstico, este tipo de monitoreo, son pacientes que tienen una lesión traumática grave, incluyendo los niños que pueden tener lo que es el síndrome de bebé sacudido, la encefalopatía hipóxica isquémica, posteriormente a un paro cardíaco, y en pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea. Entonces, ¿cuáles van a ser los beneficios, ya para finalizar, de lo que es esta monitorización del paciente crítico? Identificar de manera rápida una alteración funcional, permitiendo que nosotros podamos actuar de manera rápida. Detección de una isquemia tardía, identificación de un estado epiléptico y su tratamiento, además de lo que es la respuesta, identificación de un estado epiléptico no convulsivo, determinar el grado de reactividad cerebral, identificar cuáles son los patrones electroencefalográficos que son de mal pronóstico y determinar el grado de profundidad de sedación que tiene un paciente. ¿Y cuáles van a ser las limitaciones de este tipo de monitoreo? Bueno, lo que es el personal entrenado y experimentado, porque eso se requiere que sea en una unidad de cuidado intensivo con un técnico certificado, o puede ser también enfermeras que estén también al pendiente de los cambios que pueda hacer el paciente y que pueda identificarse, y el neurofisiólogo clínico también debe ser una persona experimentada. El espacio físico donde se hace, las fluctuaciones que hay individuales a lo largo del tiempo. Un paciente puede estar lúcido durante el día, pero puede cambiar en el transcurso del día su estado de alerta, el uso de fármacos, la somnolencia, el grado de perfusión cerebral y lo que son las cifras de lo que es la presión arterial. También otra de las limitaciones que ya se había comentado anteriormente, que son las variaciones entre el observador, porque el electroencefalograma es dependiente de la persona que lo lee. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto. Incluso, fíjense que la misma persona en un momento puede estar viendo algo y en otro momento puede estar viendo lo mismo y lo puede interpretar de manera diferente. Y algo importante es que aunque nos ayuda a identificar datos de isquemia, pero no nos va a diferenciar si es una causa isquémico, hipóxico isquémico, o si es una alteración metabólica que está teniendo ese paciente. Hasta aquí. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Entendieron todo o nada? En realidad es un poquito cansón ese tema de lo que es esa mal paso. Yo porque no queremos ir rápido. No, y que también para que no se cansen mucho. Pero ese tema lo podemos hacer más largo y con muchas más imágenes después, porque la verdad es que amerita que se le dé más tiempo. Y en realidad ya tenemos que empezar nosotros a hacer monitoreo al lado del paciente de cuidado intensivo, porque ustedes, o sea, todos nosotros hemos tenido pacientes en cuidado intensivo que uno no sabe lo que está pasando ahí dentro. Entonces, mientras tenemos un monitoreo continuo, uno sabe, primero, qué está ocurriendo, segundo, cómo tratarlo, y tercero, cómo está yendo el tratamiento que nosotros estamos realizando. Entonces, eso es algo que ya tenemos que empezar a hacer. Obviamente, eso implica un costo, aparte de lo que es el entrenamiento, que eso no se lo puse en las limitaciones, ¿verdad? Pero implica un costo, implica tiempo también, porque es un registro que es continuo, y si nos ayudamos, por ejemplo, de las personas que están alrededor del paciente, y se marca cada vez que el paciente haga cualquier anomalía de movimiento o algo que les llame la atención, acuérdense que también es un estudio que va a estar muy artefactado también, porque todos los equipos que están alrededor producen interferencia. Aquí hablaron de un celular ahorita, pero el ventilador te da interferencia. Todo lo que son los monitores que tenemos alrededor también te dan interferencia, y por eso
Exactamente, todos son equipos que están alrededor, que obviamente se necesita un personal muy bien entrenado y obviamente a veces se le desprende un electrodo y entonces tú tienes una gente ahí que cuando el paciente entonces te empiece a dar alteraciones eléctricas, porque revisa a ver qué es lo que está pasando con esos cables. ¿Preguntas? Bueno, muchísimas gracias.